Hola a todos, vamos a presentar el seminario de artrosis de tobillo. Mi nombre es Martín Betancourt, residente de ortopedia y traumatología, y mi tutor a cargo fue el doctor Joaquín Palma. En esta presentación veremos generalidades y epidemiología, la biomecánica y fisiopatología de la artrosis de tobillo, hablaremos sobre la etiología, luego las clasificaciones existentes, un enfrentamiento inicial en base a la anamnesis, el examen físico y el estudio de imágenes. Luego hablaremos del tratamiento, con énfasis en el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico, y finalmente unas conclusiones. A modo general, la artrosis es una patología crónica e irreversible que implica degeneración del cartílago articular, inflamación y cambio en el hueso subcondral. Clínicamente, puede presentarse de forma asintomática o con dolor, aumento de volumen y rigidez de la articulación involucrada, siendo las más conocidas las de cadera y de rodilla. Sin embargo, esta puede presentarse en todas las articulaciones. Se estima que el 15% de la población posee artrosis de alguna articulación de extremidades inferiores y, como sabemos, es una importante causa de pérdida de funcionalidad y de gastos en salud pública. La artrosis de tobillo específicamente afecta aproximadamente al 1% de la población. Esta tiene una incidencia de 30 por cada 100.000 habitantes, la cual es mucho menor que la artrosis de rodilla o de cadera. Se describe incluso que la artrosis de rodilla sintomática es 8 a 9 veces más frecuente que la artrosis de tobillo, y las cirugías de reemplazo articular de rodilla son 24 veces más frecuentes que las de tobillo. Tiene una mayor incidencia en sexo femenino y, debido a su etiología que conversaremos más adelante, la artrosis de tobillo se presenta en población más joven respecto a otras articulaciones, en promedio alrededor de los 50 años. La artrosis de tobillo puede presentarse de manera focal en la articulación o de forma difusa involucrando toda la superficie articular. Esta produce una pérdida de funcionalidad y progresión que es más rápida respecto a otros tipos de artrosis, progresando a estadios avanzados en 10 a 20 años desde el inicio de los síntomas. La evidencia en cuanto a artrosis de tobillo es mucho más limitada respecto a otros tipos de artrosis. Sin embargo, se está estudiando y cada vez es más la evidencia que va apareciendo, ya que puede generar un gran compromiso en la funcionalidad y en la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a la biomecánica y la fisiopatología, sabemos que el tobillo es una articulación altamente congruente y estable, compuesta por el plafón tibial, la cúpula del talo y los malleolos medial de la tibia y lateral de la fíbula, teniendo además una importante estabilidad ligamentaria dada por el complejo medial, el complejo lateral y la sindesmosis. Ahora, la carga en el tobillo es mayor que la experimentada en rodilla y cadera, teniendo alrededor de 500 newton divididos en 350 milímetros cuadrados de superficie articular. Además, el cartílago del tobillo es más delgado, por ejemplo, que el de la rodilla, teniendo un grosor de alrededor de 1 a 1,62 milímetros versus en la rodilla que es de 1,69 a 2,55 milímetros. Entonces, si la carga sobre la articulación del tobillo es mayor y tenemos un cartílago articular que es más delgado, ¿por qué es menos frecuente entonces? Hay una serie de razones que podrían explicarlo. En primer lugar, el cartílago del tobillo tiene una mayor capacidad de regeneración, dada por una mayor densidad de los condrocitos y una mejor distribución de la carga, dada por la congruencia articular. En segundo lugar, el cartílago del tobillo es más rígido y menos permeable que el de otras articulaciones. Este tiene un mayor porcentaje de proteínas y agua, pero principalmente una matriz extracelular más densa que lo hace más rígido. En tercer lugar, los condrocitos en el tobillo tienen una mayor actividad metabólica y una mejor respuesta a factores anabólicos. Es más, incluso hay una menor expresión de colagenasa en los condrocitos del tobillo y menos receptores de interleuquina 1 que promoverían factores inflamatorios, ¿cierto? Y destructores del cartílago articular. En pantalla tenemos un gráfico que me pareció interesante mostrar, que muestra la rigidez, la tracción de la capa superficial del cartílago articular, en la cual se ve la comparación del cartílago de la cabeza femoral respecto al del talo. Y como se ve, en los primeros años la rigidez del cartílago de la cabeza femoral es mayor que la del talo. Sin embargo, a medida que pasan los años, el deterioro en la rigidez es mucho mayor en la cabeza femoral respecto al talo.
¿ya? Tiene una caída que es mucho más importante en la cabeza femoral versus el talo, que es que sigue como una secuencia más lineal. Estas características, entonces, que son resultados del envejecimiento, permitirían al cartílago del tobillo soportar mayores cargas de tracción respecto al cartílago articular de la cadera, lo que lo protegería también del desarrollo de artrosis. Sin embargo, por distintos factores etiológicos, estos mecanismos se pueden ver sobrepasados y tendremos desarrollo de artrosis cuando superen los mecanismos de protección y de regeneración del cartílago articular. Básicamente vamos a desarrollar artrosis de tobillo cuando se produzca un desbalance en que el daño producido por distintos factores etiológicos que vamos a comentar a continuación supere la capacidad de respuesta del cartílago articular del tobillo. Respecto a la etiología, y este es un concepto importante a retener, la artrosis de tobillo tiene una etiología principalmente postraumática, la que se describe en un 80% de los casos. Y otras causas son secundarias a otras patologías en un 13%. Y en tercer lugar, la causa idiopática o primaria, que solo corresponde a un 7%. Si desglosamos esta etiología, dentro de las postraumáticas, que corresponden a un 80%, las fracturas de tobillo corresponden a un 62 a 64% y la inestabilidad crónica de tobillo complementa con un 16%. Esto se debe a que la menor área de contacto que tiene el tobillo respecto a otras articulaciones, como describimos en las diapositivas previas, conduce a áreas del cartílago que tienen un alto estrés de contacto y esto lo hace menos capaz de adaptarse a la incongruencia de la superficie articular. De ahí la importancia, ¿cierto?, de lograr reducciones anatómicas y evitar mínimos desplazamientos cuando estamos en un contexto de trauma. Respecto a las etiologías secundarias, tenemos causas como la artritis reumatoide, hemocromatosis, hemofilia y la necrosis vascular. Y estas siguen el mismo principio. Básicamente causan una incongruencia en la superficie articular que conduce a la artrosis. Y por último, respecto a la etiología idiopática que corresponde al 7%, la menor frecuencia de esta artrosis idiopática o primaria del tobillo podría ser resultado de lo mismo, la congruencia y la estabilidad que tiene la articulación del tobillo y las características metabólicas del cartílago articular que describimos previamente. En cuanto a las clasificaciones, existen múltiples, como la de Van Dyke, la de Kellgren y Lawrence, la de Tanaka, entre otras. Sin embargo, me gustaría presentar este estudio que evaluó la correlación interobservador de estas clasificaciones con 118 cirujanos ortopédicos y residentes, quienes clasificaron 128 radiografías de tobillo, en la cual se mostró una baja concordancia interobservadora entre las clasificaciones y que ninguna es fiable para la toma de decisiones clínicas. Pese a esto, la clasificación más difundida y utilizada para el manejo de la artrosis de tobillo es la de Tanaka, la cual iremos describiendo en las siguientes diapositivas. En primer lugar está el estadio 1, que muestra un espacio articular conservado, pero con esclerosis y formación de osteofitos en la superficie articular. Luego el estadio 2, en el cual tenemos un estrechamiento del espacio articular, que es por medial. Luego, en el estadio 3A, tenemos una obliteración completa del espacio de la gotera medial, en el cual hay contacto de hueso subcondral de ambas superficies articulares. Luego tenemos el estadio 3B, donde este colapso se extiende al domo del talo. Y finalmente tenemos el estadio 4, como se ve en la imagen, el estadio más avanzado, en el cual hay una obliteración de toda la superficie articular con contacto de hueso subcondral en toda la superficie. Ahora pasaremos a ver del enfrentamiento inicial de esta patología, ya de forma sistemática, con una anamnesis, un examen físico y el estudio imagenológico. Comenzaremos el enfrentamiento con una historia remota, bien completa, ¿cierto? Preguntando por la edad, las enfermedades crónicas como la obesidad, como la diabetes, que sean relevantes. Cirugías previas o esguinces de tobillo recurrentes, ¿cierto? Considerando las etiologías que revisamos. Antecedentes personales y familiares de artritis inflamatoria, hemofilia, gota, necrosis vascular, como pensando en las causas secundarias. Y muy importante también definir el tipo de paciente al que nos estamos enfrentando, ¿cierto? Porque va a influir mucho en el tratamiento que le podamos ofrecer.
Esto es importante recabarlo con el nivel de actividad del paciente, en qué trabaja, las actividades que desempeña, si realiza algún tipo de actividad deportiva y con qué frecuencia, y también importante, ¿cierto?, el tabaco como factor pronóstico. Luego, pasando a la anamnesis próxima, hay que indagar de forma profunda en cuanto al dolor, su intensidad, el tiempo de evolución, dónde es el dolor, por ejemplo, si es un dolor más lateral o es un dolor anterior o un dolor medial, si duele al subir o bajar escaleras, por ejemplo, al subir que nos orienta a un pinzamiento anterior o patología de la articulación talonavicular, si al bajar escaleras que nos orienta a pinzamientos posteriores, o si duele específicamente y preguntar dirigido al caminar sobre terrenos irregulares, que nos hable sobre patología de la articulación subtalar. Preguntar también los tratamientos que ha realizado el paciente, si ha realizado kinesiología, en cuanto a oportunidades, si por ejemplo se ha realizado infiltraciones como medida para manejo del dolor y indagar también sobre el perfil de riesgo porque va a influir en la toma de decisiones, por ejemplo, del tratamiento quirúrgico, si un paciente que toleraría complicaciones o no, etcétera. Del examen físico y como todo examen físico de tobillo y pie, comenzamos evaluando la marcha, la alineación y el eje tanto de la extremidad completa como del retropié. Evaluamos aumentos de volumen y edema como que vamos a ver en estadios más avanzados de artrosis. Y evaluamos el retropié si está en varo o valgo. Para los casos del varo, evaluamos con el test de Coleman, el cual evalúa la flexibilidad de la articulación subtalar, en el que se le pide al paciente, como se ve en la imagen, que apoye el borde lateral del pie sobre una tabla o sobre un libro bajo y se evalúa si el varo del talón corrige espontáneamente. Si corrige, como en la imagen del medio, consideramos que la deformidad es flexible y que es secundaria al antepié. Y como se ve en la imagen de la derecha, por ejemplo, que la deformidad no corrige, consideramos que es una deformidad rígida que es independiente del antepié. Evaluamos el compromiso de la articulación subtalar, evaluando su movimiento de forma aislada y si produce dolor o no, realizando movimientos de varo y valgo. Evaluamos los sitios de dolor, por ejemplo, dolor subfibular, dolor a nivel de los peroneos, dolor a nivel del proceso anterior del talo o dolores mediales también. Objetivamos también el ROM del tobillo, ¿cierto? Se va a ver disminuido en estadios más severos. Y realizamos pruebas específicas como el test de Coleman que ya comentamos, como el test de Silverskirt que va a ver el acortamiento a nivel de los gastrocnemios. Y evaluamos también el cajón con la prueba de cajón anterior que se ve en la imagen. Evaluamos la estabilidad de la articulación del tobillo. En cuanto al estudio imagenológico, comenzamos siempre tomando radiografías, las cuales deben ser del tobillo, AP lateral y mortaja, siempre con carga e idealmente comparativas para tener un control con el tobillo contralateral. También tomamos la proyección de Saltzman, la cual es una proyección que permite ver la alineación del retropié en carga y es útil ya que permite evaluar la relación entre el eje longitudinal de la tibia, perdón, y la posición del calcáneo y así evaluar y cuantificar la deformidad en varo o valgo que tenga el paciente, principalmente útil, por ejemplo, para artrosis focales. Esta se toma, como se ve en la imagen de la pantalla, con el rayo desde posterior en un ángulo de 20 grados. Por último, tenemos la teleradiografía, la cual permite evaluar el eje mecánico global del miembro inferior y permite detectar alteraciones proximales, por ejemplo, a nivel de la cadera o la rodilla, que afecten sobre la artrosis de tobillo y toma importancia, al igual que la proyección de Salzman, por ejemplo, para planificar cirugías de alineación, por ejemplo, como osteotomías que conversaremos más adelante. El rol de la resonancia es que permite principalmente evaluar de mejor forma el estadio del cartílago y el compromiso de hueso subcondral asociado a la artrosis. Permite objetivar el daño de mejor forma. Evalúa también patología de las partes blandas, ya sea ligamentaria, por ejemplo, en los casos de inestabilidad, si hay patología de los peroneos asociadas o no, etcétera. Pero hay que considerar también que siempre tiene un peor rendimiento en el contexto postraumático, digamos, por la interpretación dificultada por artefacto en el caso que haya material de osteosíntesis. Respecto al escáner, no siempre se toma, pero idealmente tenerlo de regla, ya que permite objetivar de mejor forma el compromiso óseo. Y me gustaría mostrar esta imagen que me parece interesante, en el cual se está tomando y se usa en ocasiones el PET-CT
para controlar y identificar artrosis focales. Por ejemplo, en la imagen que se ve en pantalla no es específicamente de la articulación tibiotalar, pero se ve un compromiso focal de la articulación subtalar, el cual va a ser interesante y relevante tener en cuenta a la hora de planificar el tratamiento. Pasamos ahora a revisar el tratamiento. El tratamiento de la artrosis de tobillo, como muchas patologías, se divide en un manejo inicialmente conservador y un manejo quirúrgico, dentro del cual tenemos cirugías con preservación articular y cirugías sin preservación articular. Dentro del manejo conservador tenemos medidas generales y el manejo farmacológico, y dentro del manejo quirúrgico tenemos los procedimientos con preservación articular, dentro de los cuales tenemos el debridamiento artroscópico, la artroplastía de distracción y las osteotomías del tobillo, y los procedimientos sin preservación articular, los cuales vamos a detallar un poquito más. Tenemos la artrodesis y tenemos la prótesis o artroplastía total de tobillo. Dentro de las medidas generales, el manejo debe comenzar siempre con una buena educación y cambio en el estilo de vida, en lo cual debemos decirle al paciente que tiene que evitar actividades de impacto, por ejemplo, deportes que lo impliquen, como el trote, por ejemplo, que agudice los síntomas, mantener un normopeso, ya que se considera que la obesidad, y especialmente aquellos pacientes que tienen un IMC mayor a 30, se asocian con un mayor riesgo en el deterioro de la funcionalidad, y se considera que la obesidad, digamos, es el factor de riesgo más modificable para la artrosis. El uso de ayudas técnicas en ocasiones y tener una dieta mediterránea, ya que aunque no se ha estudiado específicamente para el tobillo, el tener síndrome metabólico y la diabetes tipo 2 se han asociado con riesgo de aparición y progresión de la artrosis. Otro punto relevante es la fisioterapia, ya que el fortalecimiento de la musculatura que estabiliza la articulación del tobillo y la práctica regular de ejercicios de elongación son algunas de las terapias más importantes. Y dentro de la terapia farmacológica, en la cual tenemos paracetamol y AINES, que se recomienda que el uso siempre debe ser de forma escalonada. Otro punto importante son el uso de inyecciones intraarticulares, dentro de los cuales tenemos los corticoides, que son los usados con mayor frecuencia, el ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas. Se usan muchas estrategias, digamos, extrapoladas del tratamiento de la artrosis de rodilla. Sin embargo, aquí presento dos estudios del año 2023 y el año 2025, en el cual básicamente la evidencia no avala el uso de inyecciones intraarticulares en la artrosis de tobillo. Sin embargo, sabemos bien que es una estrategia que puede resultar en algunos pacientes disminuyendo considerablemente el dolor. Em, Como les dije, la evidencia, digamos, no es tan amplia en cuanto a artrosis de tobillo específicamente, y faltan estudios de mayor calidad que avalen el uso de estos medicamentos. En resumen, entonces, del manejo conservador, el cual debe considerar un complemento entre la educación y los cambios en el estilo de vida, el uso de fisioterapia y de manejo farmacológico, tanto oral como considerando en ocasiones inyecciones intraarticulares, debe ser intentado al menos por 6 meses, como dice la diapositiva. ¿Ya? Esto es como a modo general. Sin embargo, debemos analizar caso a caso el paciente que tengamos enfrente, ya que sabemos, por ejemplo, que en casos de artrosis postraumáticas muy severas o deformidades muy severas, en el cual se puede predecir, digamos, que el manejo conservador no va a resultar, podemos optar por manejos más agresivos, digamos, manejos quirúrgicos, antes de estos 6 meses. Pasando al tratamiento quirúrgico, empezamos con las cirugías con preservación articular, y dentro de ella, en primer lugar, está la artroscopía, la cual está indicada solamente en casos de estadios precoces, no se realiza de rutina y sí podría tener un rol en pinzamientos, ya en pinzamientos anteriores, tanto óseo como de partes blandas, y en la escisión de cuerpos libres intraarticulares. Ha demostrado también un rol en cuanto al manejo de lesiones osteocondrales localizadas, principalmente del talo. La verdad es que si bien la artroscopía puede mejorar algunos síntomas mecánicos en estas indicaciones, no sirve para artrosis más avanzadas, y es un procedimiento que por lo mismo no se realiza con mucha frecuencia. En segundo lugar tenemos la artroplastía de distracción, la cual consiste en la instalación de un fijador externo circular y posterior a su instalación una distracción, en la cual se inyecta un concentrado de médula ósea autóloga
con el objetivo teórico de regenerar el cartílago articular o de disminuir la progresión de la artrosis. Este procedimiento ha demostrado reducir el dolor hasta en un 70% en los primeros 5 años. Sin embargo, los resultados van disminuyendo con el tiempo y la mejoría es solo hipotética, ya que ningún estudio ha encontrado que, digamos, se produzca una regeneración condral objetiva. Este procedimiento está indicado principalmente en pacientes jóvenes, activos, los cuales tengan todavía una congruencia articular adecuada y una movilidad articular superior a los 20 grados, o sea, estadios, digamos, de artrosis moderadas. El objetivo de esto sería principalmente disminuir el dolor, preservar la movilidad articular y retrasar procedimientos más agresivos como la artrodesis o la prótesis de tobillo. Ahí abajo en pantalla dejo la referencia de esta técnica quirúrgica para mayores detalles. Encontré este estudio que compara el uso de artroscopía como procedimiento único y la artroscopía asociada a una artroplastía de distracción, en la cual se vio que el procedimiento combinado tiene mejores resultados que la artroscopía de forma aislada. Sin embargo, importante recalcar que la tasa de conversión a prótesis de tobillo o artrodesis fue alta en ambos grupos. Por eso se confirma un poco la hipótesis de que los resultados son únicamente a corto plazo y que a largo plazo igual van a necesitar cirugías más invasivas. Por último, tenemos las osteotomías de tobillo, el cual es el procedimiento más aceptado dentro de los de preservación articular, el cual tiene un fundamento en transferir el eje de transmisión de la fuerza de la porción más dañada de la articulación a la menos dañada, ¿ya? Estas osteotomías pueden ser supramalleolares, inframalleolares o en ambas superficies, y se ha demostrado que reducen el dolor en un 70 o un 75% de los casos y postergan la necesidad de procedimientos como la artrodesis o la prótesis de tobillo. Tiene indicaciones específicas también y estas son una artrosis focal con al menos 50% del cartílago sano y pacientes con alteraciones del eje, en general varo. ¿Ya? De ahí el rol de la proyección de Saltzman y de la telemetría en el estudio. El concepto es básicamente entonces redistribuir las cargas, descargando el área enferma y sobrecargando el área sana de los pacientes. Pasamos a los procedimientos que no preservan la articulación. Y en primer lugar tenemos la artrodesis, la cual es considerada el tratamiento de elección para estadios avanzados de artrosis. Está indicada en estadios de etapas terminales, como lo son las 3B y las 4 de la clasificación de Tanaka, o tras el fracaso de las técnicas de preservación articular. Los resultados de la artrodesis son más predecibles y tienen un menor porcentaje de complicaciones respecto a la prótesis de tobillo. Tenemos artrodesis tibio-talar, la cual se utiliza principalmente en pacientes con artrosis aislada de la articulación tibio-talar, y tibio-talo-calcánea, la cual está indicada en casos de afectación combinada de la articulación tibio-talar y la subtalar. También se usa la artrodesis tibio-talo-calcánea en casos de deformidades severas o cuando fracasó una artrodesis tibio-talar. La artrodesis tibio-talar es la técnica de elección para pacientes físicamente activos, aún con altas demandas funcionales. Esta tiene tasas de uniones cercanas al 90%. Sin embargo, es una artrodesis que predispone a presentar artrosis de las articulaciones adyacentes como la son la subtalar y la talonavicular. La posición ideal de esta artrosis es con el pie neutro en 5 grados de valgo y 5 grados de rotación externa. Para realizar esta artrodesis tenemos distintas opciones de osteosíntesis, como lo son tornillos, el uso de placa lateral o de doble placa, y esta se puede realizar por diversos abordajes, como son el anterior, el lateral o el posterior. Sin embargo, el abordaje de elección es el artroscópico, ya que esta técnica ha mostrado tasas de fusión que son superiores, una menor tasa de complicaciones y una estadía hospitalaria más corta respecto a los otros abordajes, ya que la agresión de partes blandas es menor. Por otro lado, tenemos la artrodesis tibio-talocalcánea, la cual está indicada en compromisos de la articulación subtalar. Y esta artrodesis se puede lograr a través de tornillos, de placas, pero principalmente en el último tiempo se está usando el clavo retrógrado TTC, el cual tiene la ventaja de permitir una carga precoz.
Este tipo de artrodesis tiene una menor tasa de reintervenciones, ya que sabemos que la artrodesis tibiotalar, el aumento compensatorio del movimiento en las articulaciones talonavicular y subtalar, aumenta el riesgo de artrosis y de síntomas en estas articulaciones. Este tipo de artrodesis tiene muy buenos resultados en cuanto al dolor y resultados funcionales y de satisfacción del paciente, por lo que se está utilizando en casos de pérdida de stock óseo severas, en reemplazo articulares fallidos, en inestabilidad grave del tobillo, entre otros. Pasamos a la artroplastía total de tobillo, la cual no es el objetivo de este seminario, ya que daría para hacer una presentación completa de esto. Sin embargo, saber que el reemplazo total de tobillo se empezó a desarrollar alrededor de 1970 y que se habla de este paciente ideal, el cual sería el mayor de 55 años, con bajas demandas funcionales, con una movilidad articular preservada, que sea sano, digamos, que no tenga tantas comorbilidades y con deformidades menores a 10 grados. Sin embargo, las indicaciones eran rígidas, pero se han ido extendiendo con los últimos estudios y con el desarrollo de los implantes. Sabemos que la cirugía de prótesis tiene una mayor tasa de complicaciones, las cuales varían desde el 13 al 54%, e incluyen infecciones superficiales y profundas, dehiscencia de la herida operatoria, fracturas intra y posoperatorias, aflojamiento aséptico, etc. Sin embargo, lo más importante dentro de la prótesis de tobillo es una adecuada selección del paciente y un manejo adecuado de las expectativas, ¿ya? A medida que se han ido desarrollando estudios y se ha ido comprendiendo de mejor forma la biomecánica y la anatomía del tobillo, las técnicas quirúrgicas y los implantes han mejorado y cada vez hay mayor literatura que va apoyando la cirugía de prótesis. Como les dije, es muy importante manejar la expectativa del paciente, en la cual hay que explicarle que va a conservar la funcionalidad, ¿ya? Y que claramente se conserva más respecto a la artrodesis. Sin embargo, es un procedimiento que es más arriesgado en términos del fallo y que existe una mayor posibilidad de tener reintervenciones. Está este debate entre artroplastía total de tobillo versus artrodesis para estadios avanzados de artrosis de tobillo, y ya hay revisiones sistemáticas con metaanálisis que analizan este tema. Sabemos que la prótesis de tobillo tiene ventajas en cuanto a la preservación del rango de movimiento, sin embargo, esto está asociado a una mayor tasa de complicaciones y reintervenciones quirúrgicas. Y que la artrodesis, si bien limita el movimiento, tiene una técnica quirúrgica que es más simple, menor duración operatoria y menor complicaciones con una menor tasa de reintervenciones. Estos estudios muestran que ambos procedimientos tienen una mejoría significativa en cuanto al dolor y la función, sin diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la satisfacción del paciente, el alivio del dolor, etc. Hay que considerar que aún es necesario aumentar el tamaño de las muestras de estos estudios y se requieren más de ellos para evaluar y comparar la eficacia entre la prótesis y la artrodesis de tobillo. Por lo tanto, la elección de qué hacer con estos pacientes debe basarse en características individuales del paciente y debe decidirse caso a caso. A modo de resumen, dejo este algoritmo de manejo, el cual viene de un review publicado el año 2022, el cual describe de forma ordenada cómo realizar el enfrentamiento y el manejo de la artrosis de tobillo. En conclusión, la artrosis de tobillo es una patología que es menos frecuente que la artrosis de cadera y de rodilla, sin embargo, implica una gran pérdida de funcionalidad y en la calidad de vida de los pacientes. La etiología es principalmente postraumática, por lo que se presenta habitualmente en pacientes más jóvenes. Un enfrentamiento completo debe incluir una detallada historia clínica, un examen físico y un estudio imagenológico, como lo describimos, y que existen múltiples clasificaciones con baja concordancia interobservador. El manejo debe ser escalonado, intentando al menos 6 meses de manejo conservador, el cual, como comentamos, debe ser discutido, sobre todo para los casos de artrosis severas que predecimos que no van a andar bien con manejo conservador. El manejo quirúrgico debe ser individualizado en cuanto al grado de artrosis y el tipo de paciente. La artrodesis de tobillo es el procedimiento más conocido y con resultados más predecibles, y saber que la prótesis de tobillo ha ido ganando terreno en los últimos años. Sin embargo, faltan estudios a largo plazo para evaluar sus resultados
definitivos. Estas son las referencias de mi presentación. Muchas gracias.